Messi. Messi mete el centro. ¡Gol! Lautaro. Argentina está otra vez en una final del mundo y cada 4 años me pasa exactamente lo mismo. Me encuentro gritando un gol, o varios, afortunadamente, como un loco, a pesar de que el resto del tiempo casi ni miro fútbol. Entonces siempre me termino haciendo la misma pregunta. ¿Por qué un deporte que habitualmente no me interesa mucho o no sigo mucho puede emocionarme tanto durante un mundial en particular? Creo que la respuesta no la encontré viendo un partido, la encontré escuchando una canción. En mi casa el fútbol siempre estaba, no porque mirara muchos partidos o porque siguiera el desarrollo del equipo del cual se supone que soy fan, ni tampoco porque yo lo buscara, sino básicamente porque estaba mi viejo. Él era fanático de Independiente, pero había un problema. En esa época, y me refiero a los lejanos ya años 90, casi no se podían ver los partidos. Era muy difícil acceder, si es que no ibas a la cancha in situ, poder ver los partidos un sábado o un domingo por la tarde. Básicamente porque la transmisión no era abierta y tenías que conseguirte un aparato que era un cascote así, que se llamaba decodificador, que lo que hacía justamente era decodificar la imagen para que tu servicio de cable te pudiera mostrar los partidos que querías ver. Pero eso era algo que se compraba aparte de la cuota mensual de cable que tenías que abonar para tener acceso a los canales de cable habidos y por haber, porque por la televisión de aire no pasaban los partidos y por supuesto que no existía internet, o al menos en mi casa todavía era algo completamente inaccesible. Así que muchas veces los terminaba escuchando por la radio, hasta que luego el domingo por la noche llegaba el icónico programa de fútbol, Fútbol de Primera, para poder ver los goles o la ausencia de ellos. Por lo que sufría 2 veces, primero durante el partido y luego durante la transmisión de ese programa de televisión. Y yo, en mi mismidad y en mi niñez, no entendía absolutamente nada. No entendía cómo alguien podía ponerse de mal humor con 22 tipos corriendo atrás de una pelota, como dice la icónica frase. Nunca aprendía las formaciones, no me sabía los nombres de los jugadores, ni cómo formaba Independiente. El lunes siguiente al fin de semana de partidos, mis compañeros de escuela hablaban sobre los partidos del fin de semana y yo me quedaba a un costado escuchando atentamente sin poder entender de qué estaban hablando, básicamente. Tampoco nunca discutí cuántas Libertadores tenía Independiente porque no lo sabía, ni tampoco podía justificar por qué se le llamaba el Rey de Copas. Mientras que mi viejo sufría un partido detrás del otro. Se lo ganara o se lo perdiera. O se lo empatara. Mientras tanto, yo estaba jugando a la pelota con mis amigos en la calle, estaba haciendo fútbol de alguna manera, pero simplemente por diversión, como ha de ser, como todos los otros órdenes de la vida. O bien estaba haciendo la tarea para la escuela porque era fin de semana, o bien estaba quemándome la cabeza con una campaña de Age of Empires 2 que no podía pasar ni siquiera con los trucos que nos anotábamos en un papelito porque nos lo pasaba algún compañero de la escuela. Pero aunque el fútbol en ese momento no me interesaba en lo absoluto, había algo que particularmente siempre me llamaba la atención. Cada domingo sonaba esta música, que seguramente si sos de mi generación la recuerdes mucho más por ver Fútbol de Primera los domingos por la noche, antes incluso de saber que pertenece a la banda sonora de una icónica película que se llama Blade Runner, cuyo compositor fue Vangelis, este señor que aparece acá, que hace no mucho tiempo ha fallecido y que tenía esta fascinación de componer con muchos sintetizadores, por eso todo sonaba bastante onírico por momentos, medio volado, medio atmosférico si se quiere. Y ahí es cuando de repente todo empezó a tener un poco más de sentido, porque la música de Vangelis, que eligieron particularmente para musicalizar la introducción de Fútbol de Primera, que de hecho después cuando vi la película no podía dejar de pensar en fútbol porque tenía el recuerdo de la música asociado a ese programa de televisión y asociado al fútbol y por supuesto asociado a mi viejo, terminaba convirtiéndose en algo melancólico, porque era una música espacial, contemplativa, casi como el acto en el que uno se mete cuando está viendo un partido de fútbol. Está metido en esa contemplación que, sea en una cancha o sea viéndolo en tu casa desde el televisor, no solamente es contemplativo, hay participación activa. Uno le grita a los jugadores, le grita a la televisión, o si estás en la cancha se lo gritas directamente, en el caso que lo hagas, por supuesto, ¿no? Pero siempre me llamó la atención que no parecía una pieza musical, una canción para un programa de fútbol, como que generaba bastante disonancia lo que sonaba con lo que
se veía por más que apareciera una pelota plateada. Pero me parece que justamente por eso funcionaba, porque no hablaba del o los partidos, sino que hablaba de aquello que los partidos dejaban. Yo seguía sin ser futbolero, pero llegó un mundial, que lo empecé a ver, llegó otro mundial y otro más, siempre cada 4 años, cronometrados específicamente, y entonces me pasó algo raro. Ya no importaba si entendía de fútbol, y tampoco, afortunadamente, nunca nadie me hizo mucho problema. Yo tampoco me la daba de ser un antifútbol, sino simplemente no lograba comprender y hasta tenía un poco de envidia por esa pasión que tenían mi viejo, mis compañeros de escuela, mis amigos fuera de la escuela, por algo que yo no lograba entender, no lograba acercarme a eso. Y como no importaba si entendía de fútbol, empecé a pensar que quizás lo que más me importaba era con quién estaba presenciando ese acto único e irrepetible. El mundial lo cambió absolutamente todo. Me juntaba con mis amigos a ver los partidos, veía los partidos con mi viejo, gritaba los goles, puteaba cuando nos metían un gol o cuando nos hacían una falta injustificada o cuando no nos daban un penal. Básicamente, sufríamos juntos y eso que mi viejo había nacido en Italia. Sin embargo, vivió prácticamente toda su vida acá en Argentina y vivía los partidos de fútbol como un buen argentino. Y eso sí me lo transmitió a ciencia cierta. Pero ahí entendí algo, que el mundial o el fútbol en general nunca fue ni es solo y exclusivamente fútbol. Así como la música tampoco es solo y exclusivamente música. Es uno de los pocos momentos en donde millones de personas que no nos conocemos en absoluto, sentimos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Nos alegramos, sufrimos, padecemos, nos enojamos, nos volvemos a alegrar, nos volvemos a entristecer, todos como si fuéramos una gran orquesta sincronizada. Quizás por eso la música queda tan grabada en nosotros, ya sea en una película o en un partido de fútbol o la canción de un mundial, o la música que escuchamos en el programa que pasan a las 10 de la noche un domingo comentando el resumen de los partidos del fin de semana. Porque no acompañaba solamente las imágenes de fútbol, acompañaba recuerdos, acompañaba domingos, abrazos, tristezas, enojos, puteadas, goles, a favor y en contra, familias reunidas, amigos haciendo un asado. Y creo que eso explica algo curioso sobre esto. Cada vez que sale una canción oficial para el mundial, casi nunca, por no decir nunca, nos representa, pero ya no hablo exclusivamente de los argentinos. No representa a nadie de los que participan en el mundial, sobre todo en este último en el que han participado más países que nunca en la historia. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? No hay por qué. Porque básicamente están hechas para sonar latinas o étnicas, sea lo que sea que con estos motes nos referimos. Casi como si desde Europa o desde Norteamérica se concibiera como suena más o menos al resto del mundo. De hecho, si sos músico, productor o compositor y utilizás un instrumento virtual, vas a ver que hay un conjunto de instrumentos que se les denomina como instrumentos étnicos. ¿Qué son los instrumentos étnicos? Son básicamente cualquier instrumento antiguo o bien que no es representativo de cierto aire europeo o norteamericano, con lo cual toda aquella música o toda aquella sonoridad, como unos tambores gigantes, como unos taikos japoneses, o bien como cualquier otro rudimento que pueda despertarte algún sentimiento tribal, si querés, básicamente es música del mundo. De hecho, durante mucho tiempo se utilizó una frase que era música del mundo, como toda aquella música que no era producida, hecha o creada básicamente en Europa y Estados Unidos, para ser más específicos. Entonces tiene mucha percusión, muchos coros, por momentos parece que mucha fiesta, pero en definitiva muy poca identidad, porque nadie se puede sentir identificado con aquello que se escucha en una canción del mundial. Y me parece que la finalidad es justamente representar a la mayor cantidad de personas posibles, pero termina teniendo el efecto contrario, no representan absolutamente a nadie. Mientras tanto, acá crecimos asociando el fútbol a otra cosa completamente distinta. En particular en Argentina quizás a melodías melancólicas. De ahí la estética del tango, de ahí la estética de nuestro folclore nacional también, que muchas veces versan sobre la nostalgia de algún otro tiempo vivido, de aquello que en algún momento brilló y ahora no lo es tanto, o de un amor perdido, o de un partido perdido, o de un partido ganado, porque todo es capaz de ser convertido en algo nostálgico, para bien o para mal. Por eso creo que tenemos el recuerdo tan anclado
a determinadas músicas porque tienen que ver no tanto con el espectáculo, y en este último mundial estuvo a la vista que el espectáculo fue una de las búsquedas principales de los gestores del mundial, sino que aquella música que queda en nosotros está mucho más asociada a la emoción y a lo que representó para nosotros aquel momento vivido específicamente, que puede volver a producirse pero nunca de la misma manera. Si no, te invito a mencionar 3 canciones de los mundiales que hayan sido representativas del país, por lo menos donde fueron producidas, o bien que hayan quedado en la memoria colectiva. Yo la única que recuerdo es la de Italia 90. La verdad es que no sé por qué. Quizás porque mi viejo era italiano, quizás porque perdimos esa final, y claramente yo me enteré posteriormente porque ni siquiera había nacido en ese momento, pero me parece que es una pieza que tiene algo de auténtico y de identitario, por lo menos, a diferencia de otras que quedan completamente en el olvido. Yo sigo sin ser lo que se dice futbolero, y probablemente nunca lo llegue a ser. Si me preguntás quién juega de 5 en la selección, bueno, esta vez sí lo puedo decir. Paredes. El medio es mío. Sí, sí. Pero al abrirme a la derecha, yo no tengo control del juego que armemos. No vivo en un termo, así que a los jugadores de hoy en día los puedo mencionar. Sin embargo, no es algo que se me dé habitualmente con los clubes nacionales o bien con los jugadores de otros países, básicamente, porque no les sigo el hilo. Sin embargo, cuando llega un mundial, vuelvo a sentir exactamente lo mismo que comentaba al principio. Porque entendí finalmente que nunca fue el fútbol lo que me emocionaba, sino que era compartir ese momento con mi viejo, que yo sabía muy bien que a él le apasionaba, que a él le hacía bien, y que incluso en su martirio, cuando Independiente iba perdiendo, había cierto dejo de disfrute, por poder vivenciar esa misma pasión. Obviamente, cuando ganaba se alegraba muchísimo más, pero era algo que se convertía en un ritual, en el que siempre estaba ahí, con su mate al lado, viendo el partido. Venía el entretiempo, se iban perdiendo, salía al patio, se fumaba un pucho, volvía luego del entretiempo, y veía cómo continuaba la cosa. Y quizás esa sea la verdadera banda sonora del fútbol. No la que habla del deporte específicamente, sino la que, sin decir una sola palabra, logra recordarte a las personas con las que lo viviste. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, te habrás dado cuenta que es un video un poco fuera de lo común para este canal, pero si te gustó, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas, así como compartimos las pasiones de la vida como el fútbol o la música, para que llegue a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.